Señal directa. Ante la cercanía de las tradicionales compras de fin de año, es importante considerar los derechos de los consumidores. En México existe la Ley Federal de Protección al Consumidor, que independientemente de los derechos que tienen los consumidores a demandar por la vía judicial el incumplimiento o el cumplimiento deficiente de un contrato de compraventa, de arrendamiento, de tiempo compartido, etcétera. Independientemente de todo eso, los consumidores tienen a su favor la Ley Federal de Protección al Consumidor y tienen el apoyo de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor. Esta ley tiene por objeto promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, para evitar daños, incumplimiento de contratos, engaños, fraudes, afectaciones a la salud, a la seguridad, para evitar que se afecte la calidad y características de los productos y servicios que se adquieren, como el peso, las medidas, color, tipo, duración, garantías, etc. En las relaciones de consumo, según la Ley Federal de Protección al Consumidor, es importante considerar que se tienen como principios básicos la protección de la vida, de la salud y de la seguridad del consumidor, provocados por productos, prácticas en el abastecimiento de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos. También otro de los principios básicos es la educación y la divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, la información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, la efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos, el acceso a los órganos administrativos para la prevención de daños patrimoniales, morales, individuales o colectivos, la protección contra la publicidad engañosa y abusiva, los métodos comerciales coercitivos y desleales, así como prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios. También es importante considerar que los consumidores tienen la libertad de constituir grupos o organizaciones de consumidores para la protección de los derechos de los consumidores en contra de prácticas desleales, ilegales o abusivas de los proveedores. Consumidor es toda persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final bienes, productos o servicios. Y se considera que existe una dependencia que es la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, la que se encarga de atender las quejas que por violaciones a esta ley, por violaciones a los contratos que celebran los consumidores con proveedores, contratos de compraventa, de arrendamiento, de tiempo compartido, de bienes y servicios. Y la Procuraduría Federal del Consumidor es la encargada de atender las quejas que presenten los consumidores a través de la celebración de audiencias de conciliación y en caso de que no se llegue a una conciliación, pues dejar a salvo del consumidor sus derechos para demandar por la vía judicial la protección de la ley. Los consumidores tienen, de acuerdo a esta ley, derecho a la información, derecho a la educación, derecho a la seguridad y a la calidad, derecho a la compensación, a la protección, etc. Consideramos que es importante que los consumidores conozcan estas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor para proteger sus derechos, proteger su patrimonio, proteger sus intereses. Es importante que nos eduquemos en el consumo, nosotros mismos, a nuestras familias. Es importante y de mucha utilidad organizar cooperativas de consumidores. Es importante denunciar abusos y engaños en la venta de productos y servicios. Es importante formar clubes de consumidores y denunciantes
interactuando en las redes sociales para denunciar públicamente a empresas o negocios que incumplen los contratos de compra, venta, arrendamiento de productos o prestación de servicios. Señal directa.